Estimados estudiantes de la institución educativa Pedro Nolasco, de la sección del cuarto año, tengan ustedes muy buenas tardes. Siguiendo con el rol de temas virtuales, estamos tocando esta vez la parte final del acuerdo nacional, ¿no? Entonces, veamos cuáles son los objetivos del curso del día de hoy, ¿no? Dentro de los objetivos, estimados estudiantes, están pues identificar los objetivos de lo profesional y de su repercusión en el país, ¿no? Además, otro es reconocer el acuerdo nacional como un mecanismo de desarrollo y concordia. Asimismo, comprender, ¿no?, la finalidad del acuerdo nacional y su funcionamiento en el Perú. Bien, dentro del acuerdo nacional vamos a tratar lo que es el cuarto objetivo, ¿no?, que es el Estado eficiente, transparente y descentralizado. Y este cuarto objetivo abarca de la política de Estado 24 al 31, ¿no? Y la 24 es la afirmación de un Estado eficiente y transparente. De la política de Estado 25, cautela de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y su servicio a la democracia. La política 26 es promoción de la ética y la transparencia y erradicación de la corrupción, el lavado de dinero, la evasión tributaria y el contrabando en todas sus formas. La política de Estado 27 es la erradicación de la producción, del tráfico y el consumo ilegal de drogas. La política 28 es la plena vigencia de la Constitución y los derechos humanos y acceso a la justicia e independencia judicial. La política 29 es acceso a la información, la libertad de expresión y libertad de prensa. El artículo 30 es la eliminación del terrorismo y la afirmación de la reconciliación nacional. El artículo 31, la política 31, que es la sostenibilidad fiscal y la reducción del peso de la deuda. Veamos entonces la decimocuarta política del Estado, que es la afirmación de un Estado eficiente y transparente. El acuerdo nacional, con esta 24ª política del Estado, ¿no?, se comprometía a construir y mantener un Estado eficiente, eficaz, moderno y transparente al servicio de las personas y de sus derechos. Asimismo, se promueve el desarrollo y el buen funcionamiento del mercado y los servicios públicos. El acuerdo nacional también se compromete a que el Estado atienda la demanda de la población y asegure la participación en la gestión de políticas públicas y sociales, así como la regulación de los servicios públicos en los 3 niveles de gobierno. Mismo, el acuerdo nacional se comprometió a garantizar una adecuada representación y defensa de los usuarios de estos servicios, la protección a los consumidores y la autonomía a los organismos reguladores. Y con este objetivo, el Estado incrementará la cobertura, calidad y celeridad de la atención de trámites, así como de la prohibición y prestación de los servicios públicos, para lo que establecerá y evaluará periódicamente los estándares básicos de los servicios que el Estado garantiza a la población. Asimismo, establecerá en la administración pública mecanismos de mejora continua en la asignación, ejecución, calidad y control del gasto fiscal. Dará acceso a la información sobre planes, programas, proyectos, presupuestos, operaciones financieras, adquisiciones y gastos públicos proyectados o ejecutados en cada región.
departamento, provincia, distrito o instancia de gobierno. Propondrá en uso de instrumentos de fiscalización ciudadana que garantice la transparencia y la rendición de cuentas en todas las instancias de gobierno. Asimismo, erradicará la utilización proselitista del Estado y la formación de clientelas. Mejorará la capacidad de gestión del Estado mediante la reforma integral de la administración pública en todos sus niveles. Reducirá los costos de acceso a los bienes y servicios públicos. Y por último, revalorará y fortalecerá la carrera pública, promoviendo el ingreso y la permanencia de los servidores que demuestren alta competencia y solvencia moral. Pasamos entonces a la 25ª política de Estado, que es la cautela de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y su servicio, ¿no? A la democracia. ¿Qué nos dice el acuerdo nacional respecto a él? El acuerdo nacional, en esta 25ª política del Estado, ¿no?, se compromete a optimizar el servicio que prestan las Fuerzas Armadas para el mantenimiento de la paz y la integridad territorial dentro del irrestricto respeto a los procesos constitucionales, al ordenamiento legal y a los derechos humanos. Y con este objetivo, el Estado afirmará la institucionalidad, profesionalidad y neutralidad de las Fuerzas Armadas. Garantizará el control democrático de las Fuerzas Armadas. Reafirmará su carácter no beligerante a través de una adecuada relación civil-militar. Promoverá unas Fuerzas Armadas modernas, flexibles, eficientes, eficaces y de accionar conjunto, regidas por valores éticos y morales propios de la democracia. Promoverá su participación en la defensa regional, la seguridad hemisférica y en misiones de paz en el marco de la Organización de las Naciones Unidas. Proveerá los elementos materiales necesarios para el cumplimiento de su misión constitucional y el papel asignado por el Estado. Garantizará la aplicación de los mecanismos previstos en el ordenamiento legal que establecen la transparencia y el control en la adquisición y venta de bienes y servicios, y otorgará a los miembros de las Fuerzas Armadas el derecho al sufragio. Ahora pasemos a la 26ª política del Estado, que es la promoción de la ética y la transparencia y erradicación de la corrupción, el lavado de dinero, la evasión tributaria y el contrabando en todas sus formas. El Acuerdo Nacional, en este sentido, se comprometió a afirmar en la sociedad y el Estado principios éticos y valores sociales que promuevan la vigencia ciudadana y que produzcan niveles crecientes de paz, transparencia, confianza y efectiva solidaridad. Y con este objetivo, el Estado enfatizará los principios éticos que refuercen el cumplimiento ciudadano de las normas. Velará por el desempeño responsable y transparente de la función pública. Promoverá la vigilancia ciudadana de su gestión y el fortalecimiento y la independencia del Sistema Nacional de Control. Asimismo, desenterrará la impunidad, el abuso de poder, la corrupción y el atropello de los derechos. Asimismo, el Estado desarrollará una cultura de paz, de valores democráticos y de transparencia, que acoja los reclamos genuinos y pacíficos de los distintos sectores de la sociedad. Promoverá una cultura de respeto a la ley, de solidaridad y de anticorrupción, que elimine las prácticas violatorias del orden jurídico
incluyendo el tráfico de influencias, el nepotismo, el narcotráfico, el contrabando, la evasión tributaria y el lavado de dinero. Y por último, el Estado regulará la función pública para evitar su ejercicio en función de intereses particulares. Y pasemos a lo que es la 27ª política del Estado, que es la erradicación de la producción, el tráfico y el consumo ilegal de drogas. El Acuerdo Nacional, en este sentido, se comprometió a adoptar una política integral contra las drogas que, sobre la base de principios éticos y valores sociales, esté compuesta por elementos educacionales, económicos, comerciales, punitivos, de salud pública y de control. Asimismo, el Acuerdo Nacional se comprometía en generar y apoyar programas eficientes de cultivo alternativo de productos rentables y los que estén destinados al uso benéfico de la hoja de coca, sistemas de interdicción para eliminar el tráfico ilegal de drogas y campañas destinadas a erradicar su consumo. Asimismo, atender la situación y las necesidades de las poblaciones más afectadas por el narcotráfico y la salud de las personas afectadas por su consumo. Y con este objetivo, el Estado promoverá principios éticos y estilos de vida que motiven en la sociedad el rechazo a la producción, el tráfico y el consumo ilegal de drogas, así como a las actividades ilícitas conexas, a través de la mejora de los contenidos educativos y de una activa participación de la familia. Luchará frontal y legalmente contra el narcotráfico y sus organizaciones. Promoverá sistemas de prevención del consumo de drogas y de rehabilitación de los fármacos dependientes. Promoverá el desarrollo alternativo integral a fin de sustituir la economía basada en el cultivo de la coca para la producción de drogas por una economía lícita, rentable y sostenible, procurando el acceso a los mercados y el desarrollo de infraestructura vial. Asimismo, el Estado respetará los compromisos internacionales sobre la materia asumida por el país y consolidará la aceptación del principio de responsabilidad compartida entre países productores y países consumidores. Asimismo, el Estado fomentará el cuidado y la recuperación del medio ambiente afectado por la informalidad de la actividad agrícola dedicada a la producción de insumos para la elaboración ilícita de drogas. Combatirá toda relación existente entre el tráfico ilícito de drogas y la corrupción de funcionarios o exfuncionarios del Estado. Promoverá el ecoturismo con la utilización de mano de obra de las zonas afectadas y penalizará el consumo de drogas ilegales. Pasemos a la 28ª política de Estado, ¿no?, que es la plena vigencia de la Constitución y de los derechos humanos y acceso a la justicia e independencia judicial. De acuerdo a esta política, el Acuerdo Nacional se comprometió a garantizar el acceso universal a la justicia, la promoción de la justicia de paz y la autonomía, independencia y el presupuesto del Poder Judicial, así como regular la complementariedad entre este y la justicia comunal. Asimismo, nos comprometemos a adoptar políticas que garanticen el goce y la vigencia de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales sobre la materia. Y con este objetivo, el Estado promoverá la institucionalización de un sistema de administración de justicia, respetando la independencia, la autonomía y el presupuesto del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura
y el Tribunal Constitucional dentro de un proceso de modernización y descentralización del Estado al servicio del ciudadano. Promoverá entre la justicia comunal y el Poder Judicial una relación que respete la interculturalidad y regulará las competencias, atribuciones y limitaciones de aquella. Asimismo, consolidará la regulación de la justicia de paz y la elección popular de los jueces de paz. Asimismo, el Estado difundirá la conciliación, la mediación, el arbitraje y, en general, los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Adoptará medidas legales y administrativas para garantizar la vigencia y difusión de la Constitución. Afianzará el respeto irrestricto de los derechos humanos y asegurará la sanción a los responsables de su violación. El Estado establecerá mecanismos de vigilancia al correcto funcionamiento de la administración de justicia, al respeto de los derechos humanos, así como para la erradicación de la corrupción judicial en coordinación con la sociedad civil. El Estado también garantizará la cobertura nacional y el mejor funcionamiento de la Defensoría del Pueblo y fortalecerá las instancias de control interno de los organismos jurisdiccionales. La 29ª política del Estado habla del acceso a la información, la libertad de expresión y libertad de prensa. Y el Acuerdo Nacional en ese sentido se comprometió a garantizar el derecho de los ciudadanos a solicitar y recibir información, la obligación de brindarla por parte del Estado y la transparencia y difusión de los actos de gobierno. Asimismo, se comprometió a resguardar la libertad de expresión y erradicar toda práctica que la limite, así como a asegurar el derecho ciudadano a una información veraz, objetiva y de calidad. Asimismo, se comprometió a promover el ejercicio pleno y responsable de la más amplia libertad de prensa, permitir la libre creación de todo tipo de medios de comunicación y la difusión libre de ideas e información. Y con este objetivo de garantizar el acceso a la información y a la libertad de expresión, el Estado promoverá una cultura de transparencia, de rendición de cuentas y de difusión de los actos de gobierno, eliminando la cultura del secreto. Eliminará las normas penales que amenacen el pleno ejercicio de la libertad de expresión y las ilegales restricciones de la misma, así como penalizará su manipulación. Establecerá un sistema transparente y justo de asignación de la publicidad estatal. Erradicará las trabas administrativas, reducirá los costos de acceso y promoverá el uso de medios electrónicos para facilitar el libre, oportuno y completo acceso a la información estatal. Asimismo, procurará el equilibrio entre el derecho a la protección de la intimidad personal y la seguridad nacional, como el derecho al libre acceso de la información del Estado y a la libertad de expresión. El Estado unificará la legislación sobre el acceso a la información del Estado y la publicidad de los actos de la administración pública. Garantizará a los partidos políticos que compitan en cada contienda electoral el acceso en condiciones de igualdad a los medios masivos que usan el espectro electromagnético, así como a franjas electorales con el objetivo de garantizar la libertad de prensa en el Estado. Evitará todo tipo de censura. Favorecerá la autorregulación ética de los medios de comunicación y la organización ciudadana para defender los derechos de la población al libre acceso a la información.
propondrá la existencia de cláusulas de conciencia que garanticen la libertad de los periodistas a una opinión independiente, así como códigos de ética en las empresas de comunicación. Y por último, el Estado tendrá una política contraria a todo tipo de información que lesione la dignidad y el honor de las personas. Y entramos a la penúltima, a la trigésima política del Estado, que es la eliminación del terrorismo y la afirmación de la reconciliación nacional. El Acuerdo Nacional, en este sentido, se comprometió a eliminar el terrorismo con una estrategia integral para su erradicación, observando la plena vigencia de los derechos humanos y el debido proceso. Al mismo tiempo, a continuar con la reconciliación nacional bajo el convencimiento que solo en un clima de paz y concordia el Perú derrotará la pobreza y alcanzará el bienestar. Y con este objetivo, el Estado desarrollará acciones dirigidas a erradicar el terrorismo, sancionar severamente a los integrantes de las organizaciones terroristas y enfrentar eventualmente nuevas formas de este flagelo, especialmente en su relación con el narcotráfico. El Estado mantendrá una legislación antiterrorista compatible con el derecho internacional y los tratados suscritos por el Perú en materia de derechos humanos. Fomentará la educación democrática, la cultura de paz, la convivencia civilizada y la participación ciudadana en la defensa del Estado de Derecho y la prevención contra actividades terroristas. Asimismo, propendrá a la atención integral de las secuelas de la violencia y la reparación a las víctimas. Desarrollará programas integrales de apoyo al repoblamiento y o reconstrucción de las zonas afectadas por la violencia terrorista y también promoverá acciones encaminadas a la eliminación de los factores estructurales de la violencia. Y la 31ª política del Estado, que es la última también, habla de la sostenibilidad fiscal y la reducción del peso de la deuda. Esta última 31ª política del Estado, ¿no? El Acuerdo Nacional se compromete a asegurar las condiciones que permitan contar con un presupuesto sostenible y acorde a las prioridades nacionales, así como a llevar la deuda pública externa e interna a niveles sostenibles y compatibles, tanto con la recuperación de la inversión pública como en la mejora de la calificación del riesgo país. Y con este objetivo, el Estado asegurará la sostenibilidad fiscal, producirá una reforma tributaria con el desarrollo económico y la formalización y que garantice el pleno respeto de los derechos constitucionales de los contribuyentes. Al mismo tiempo, asegurará la calidad del gasto público social. Reperfilará el servicio de la deuda pública en forma prudente y transparente. Comprometerá a los acreedores en el cofinanciamiento del desarrollo en el marco de las políticas del Acuerdo Nacional. Y por último, asegurará la transparencia en los nuevos contratos y la rendición de cuentas por endeudamiento pasado, presente y futuro. Eso ha sido, mis estimados estudiantes, el tema de hoy. Le damos gracias por su atención y que tengan pues un buen inicio de semana. Vamos a pasar a realizar las preguntas del tema.